Hola amigos, en el mes del Padre y de la Paz del Chaco les presentamos el programa educativo Herramientas para Crecer, una iniciativa universitaria al servicio de la comunidad, donde compartimos temas útiles y de impacto constructivo. Te presentamos el Paraguay del trabajo con nuestra manera tan particular de hacer bien las cosas. Nuestros invitados son referentes universitarios y destacan valores humanos en los sectores académicos, empresariales y sociales. Nos comprometemos a difundir buenas obras en el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Tendremos buenas noticias desde Ciudad del Este, Pilar, Villa Ayes, San Juan de Pomuceno y Villarrica. Consejos para una vista saludable. Aprende tecnologías de la información y comunicación. Colaboran y hacen realidad esta iniciativa. Lourdes Flor desde Ciudad del Este, Beto Mazó desde Pilar, Félix Fariña desde Villa Ayes, Virginia Lugo desde Villarrica, Marco Bogado desde Encarnación, Renato Ortiz aquí desde Asunción, Arnaldo Ríos y Soledad Galeano desde San Juan de Pomuceno. Un reconocimiento muy especial a nuestros ingenieros de sonido, Nilsa, Adelaida Cardoso, Filemón Gómez, Víctor Quiroga, Agustín Palacios, Faustino Mesa, Hugo Jara y operadores de la FM 95.1, Radio Nacional de Paraguay. En esta ocasión hemos preparado para ustedes un programa importantísimo, particularmente para los que están estudiando y también, sobre todo, para los docentes, porque vamos a conversar acerca de la comunicación virtual en la educación. En tal sentido, tenemos invitada de lujo. Ella es Encarnación Johnny Calderón, la madre de herramientas para crecer. Ella es técnica superior en comunicación radial, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, licenciada en periodismo por la Universidad del Norte, con posgrado en didáctica universitaria y toda una trayectoria en el mundo de la comunicación. Johnny Calderón, un verdadero placer tenerte con nosotros nuevamente para crecer. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, mi querido, apreciado amigo Juan Carlos Rojas. Y quiero saludar especialmente a quienes acabas de citar, a los operadores, porque el 9 de junio fue el Día del Locutor y el Operador Paraguayo. Lamentablemente a veces olvidamos a esa persona que hace posible el trabajo de un comunicador, que es el operador de radio, el operador de consola en un estudio de grabación. Es la mano derecha, es el colaborador fiel, con una humildad y sencillez que permite que se luzca el conductor, pero el que hace el trabajo realmente desde atrás, desde bambalinas, es el operador. Así que para todos los operadores y operadoras de Radio Nacional del Paraguay, mi abrazo fraterno de compañera de trabajo de todos ellos. Asimismo, a los locutores, a las locutoras también. Así es que nosotros estamos celebrando, querida Johnny, esta semana. Y no solamente esta semana, sino toda la vida, porque es un servicio que es de gran utilidad para los oyentes y para todas las personas que necesitamos estar siempre informados. Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo, sin ese acompañamiento diario, muchas veces las 24 horas del día, de nuestros queridos operadores, particularmente en este caso de Radio Nacional. Volver de alguna manera a hacerle una reingeniería a una carrera que has abrazado durante mucho tiempo en el mundo de la comunicación, Johnny, y te hemos descubierto días atrás dando una herencia justamente orientada a los docentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Johnny? Esa idea nace a partir de unos materiales que estuve preparando, unos podcasts para la universidad. Después decidí ponerle imagen, entonces preparé los flyers, entonces se convirtió en un video.
Y a partir de ahí dije, ¿por qué no hacemos un video contando esta experiencia tan significativa que es incorporar la enseñanza virtual? Lo estamos haciendo a tropezones, a las apuradas, porque es así como se planteó, pero nadie no nos avisó. Ojo que viene una pandemia y tienen que prepararse. La pandemia se presentó sin aviso previo y tuvimos que hacer como hacen todas las personas inteligentes y proactivas, aceptar la idea y ponernos a trabajar. Pero a veces tenemos toda la buena predisposición, pero no tenemos los conocimientos. Y como decías recién, Juan Carlos, nosotros que estamos en la comunicación manejamos algunos códigos que de pronto podían ser muy útiles para los docentes. Yo recuerdo que cuando comenzaste a hacer los programas de radio, allá por unos meses después, comenzaste a hacer las transmisiones en Facebook. Y te veíamos trajinar y llegabas antes, instalabas el trípode, las luces y cada vez complicabas más la cosa. Pero comenzaste a hacer unas transmisiones que hoy prácticamente lo hacen todos los programas. Entonces fuiste realmente uno de los primeros. Entonces tenés esa habilidad y te parece más fácil, más sencillo acercar a tus alumnos varios elementos para hacer de la enseñanza algo agradable, algo que llegue al alumno. Pero hay muchos docentes. Nosotros tenemos colegas que son algunos de cierta edad, otros de un poco conocimiento, muy poco conocimiento en la parte de la tecnología, el manejo de la computadora, de los micrófonos, y de todo este ensamblaje que hay que hacer. Entonces era darle ánimos. Y después, a partir de ahí, como comenzó como una pequeña colaboración, vi que se podía hacer más cosas, se acercaron algunos docentes y sentí también en mucha gente esa preocupación, esa incertidumbre. Estábamos todos muy preocupados, no sabíamos lo que iba a pasar, porque en realidad creo que muy poca gente tenía una idea clara de qué se venía en los primeros días, Semana Santa. Había una sensación de inseguridad y dije, este es el momento de comenzar a transmitir pensamientos positivos a las amigas, amigos y, ¿por qué no, a los docentes? Y así nace todo, Juan Carlos, esta idea. Algunos pensarán qué osada que es para hacerlo, pero lo hago con la mayor buena voluntad y el conocimiento en radio y el manejo de redes y un poco también de diagramación, algo de videos, de podcast y mucho, pero mucho de buena intención, de buena voluntad. Y yo estuvimos siguiendo esa ponencia tan interesante que lo hiciste con una prestigiosa universidad de nuestra ciudad. Y sobre todo, hay que notar que el componente de tu trayectoria dedicado a la comunicación es justamente el que más hoy estamos necesitando los docentes, porque probablemente lo más difícil no es aprender a usar nuevas herramientas, que hay miles de herramientas, sino sobre todo es dotar de contenido a esa herramienta. Y es lo que vimos que has transmitido en esa primera conferencia, el trabajar el estilo de los contenidos, porque bien lo dije, es imagen, es sonido, es el manejo de la voz, son las pausas, es la velocidad, pero algo que yo rescato mucho de aquel encuentro con los docentes es la pasión con la que diste la charla en sí. Es decir, ya te ponías vos en el lugar de los docentes, transmitiendo con mucha energía, sentando las bases de lo que debería ser un poco el ejercicio que necesitamos hacer para rehumanizar el uso de estas herramientas, Johnny. Y algo que estábamos conversando antes de emitir el programa de hoy era generar esa confianza. Sí, nosotros en radio sabemos, hay un término que usamos mucho que se llama certidumbre, la certeza que tiene que tener el alumno de que la clase del profesor Juan Carlos Rojas me va a hacer sentir bien, hay una empatía natural,
quiero asistir, voy a estar presente. Y no es que voy a abrir el Zoom, pongo en silencio y me rajo. Voy a hacer otras cosas y me disperso. No, voy a atender, porque no solo lo que ingresa por el oído es importante, sino que también lo que ingresa por la parte visual, por los ojos. Entonces yo estoy atendiendo y veo, porque esta es una producción que uno hace. No hace falta que sea lujosa, es la vivienda, es un espacio donde uno habilita, es la identidad, como decías, el poner una jarra con tereré y el mate. Puede estar viendo a alguien de lejos. Entonces, evidentemente se siente identificado. Yo vi que pusiste una bandera. Yo también puse mi bandera paraguaya y la tengo aquí colocada en la sala de casa. Pondría la bandera de Olimpia, pero no tengo la bandera de Olimpia, pero voy a comprar porque hace falta. Lo importante en realidad es darle ese valor agregado a la clase, porque muchas veces vamos a clase, nos paramos enfrente, hoy vamos a dar tal materia. Si es una universidad y tiene los equipos, puedo pasar un PowerPoint y voy desarrollando la clase. Si no, por ahí está descompuesto, se está usando, no hay el equipo. Y bueno, saco fotocopia de mi PowerPoint porque me ha pasado, lo tengo como prueba. Y entrega una fotocopia chiquita en blanco y negro de lo que sería cada hoja del PowerPoint. Evidentemente, estábamos enseñando, de alguna manera se necesitaba ayornarse y buscar más elementos para el alumno. Porque los alumnos exigen más. Porque los alumnos piensan hoy día que si la información está en Internet, ya está. Yo llego a Internet, abro y escribo y pongo y me entero de todo el tema de didáctica, las formas de enseñanza hoy día, ya tengo toda la información. Pero si eso no pasa por la cabeza del alumno, no sirve, porque no se hace justamente ese proceso analítico. Y para que él lo haga, depende de nosotros, de la creatividad. Entonces comencé a hablar con algunos alumnos, estudiantes, en el trabajo estoy muy relacionada con gente joven, y me preguntaba, ¿qué piensan ustedes de las clases virtuales? Y no lograban comunicarse, no les resultaba atractivas. Y dije, bueno, nosotros tenemos, esa es nuestra obligación, encontrar la forma de mantenerlos en actividad. Y es así que desarrollé algunas temáticas, innovaciones, ideas, que algunos me dirán, pero eso yo no puedo aplicar en mi clase y no lo apliques, pero busca algo novedoso. Esto es nada más que un ejemplo, pero hay que ayornarse y hay que ponerse a la altura de las necesidades y expectativas que tiene el joven hoy día. Asimismo, hablabas del que los estudiantes te comentan sus experiencias y particularmente hablan del aburrimiento. Y probablemente habemos algunos docentes que somos un poco más lineales que otros. Entonces, es ahí que, como bien mencionabas previamente, esto es un conjunto de elementos que ameritan una producción e incluso un estudio antes de su puesta en escena, por así decirlo. Cuando mencionaste al glorioso rey de copas, el Club Olimpia, ya es un elemento con el que yo genero o simpatía o antipatía, cualquiera de los dos me vale, porque con el que genero simpatía hay una conexión directa y con el que genero antipatía y me va a atacar, pero voy a estar conectado con ese. Es decir, voy a tener un canal de comunicación por lo menos para discutir por qué somos rey de copas y no otra cosa. Exactamente, es generar justamente ese hilo de comunicación, y ya sea en forma positiva o negativa. ¿Qué dijo? Mira, ella había sido olimpista y yo que soy cerrista, pero va a prestar atención. Les consulté, por ejemplo, qué era más importante para ellos. Si yo les daba una clase donde les ofrecía, y eso pueden hacer las universidades, tener un archivo de la materia tal que dan, bueno, que haya podcast, van a ver PDF, los materiales, toda la información, va a haber videos, va a haber flyer, vamos a poner toda ese bagaje extra. Entonces, ¿qué hace el joven con el podcast? Porque vos lo vas a ver a ellos gran parte de su día
del tiempo que están despiertos con el celular en la mano. Van viajando, van escuchando música, textos. Un podcast es justamente un material donde pueden estar escuchando el, la parte más importante, la síntesis de tal materia, de tal clase. Entonces, eso, el efecto repetitivo va haciendo justamente esa labor que ingrese a la cabeza del alumno, que él evalúe, piense, analice, está de acuerdo, no está de acuerdo, memoriza, entiende. Porque la memorización hoy día ya hemos descartado como método, sino que el entendimiento, la capacidad de entender del joven. Por eso es que pensé que eran elementos que había que lograr que sean atractivos para el alumno. Fíjense, y esto lo sabes seguramente perfectamente, Juan Carlos, cuando estás en clase tenés 20, 25 alumnos y hay 3 que están distraídos con los teléfonos, cosa que pasa, sabes que es una cantidad normal, va a dejar al rato el teléfono o no. Si tenés 15 alumnos que están mirando el teléfono, ¿hay algún problema con tu nivel de comunicación o con el interés hacia la materia que estás dando? Entonces tenés que rápidamente incorporar, a ver, mi hijo, busca tal cosa de lo que estás dando en tu celular, busca y léeme la definición. ¿Qué dice fulano sobre este tema que estamos hablando? Lo incorporas para que él salga de su abstracción y vuelva a la clase incorporando, apoyando, dando una información al respecto. Aquí, a través de Zoom, a través de Facebook, vos no ves al alumno. Vos no ves si él está atento, está interesado, te está escuchando y aparte tiene el celular, porque como está con la notebook, está con el celular haciendo otra cosa. Entonces, se necesitan más elementos motivadores para acercar y mantener la atención, porque hoy día el nivel de atención se ha reducido muchísimo. Antes era 30 segundos, 45 minutos, hoy creo que se redujo. Si llegamos a 30 segundos y si no le atrapaste en los 30 segundos, se va. Si no, fíjate, entras a mirar un material y da mucha vuelta, mucha música, presentación y te fuiste. ¿Por qué? Porque no tenés la paciencia, el tiempo de esperar. Entonces, ese tiempo para atraparlo y hacer que continúe en la clase depende de la habilidad del docente. Totalmente. Y cuando te estábamos escuchando durante tu ponencia, te veíamos muy involucrada particularmente con el derecho mercantil y que me imagino que es una asignatura de un nivel de profundidad que nosotros no manejamos, ¿verdad? Pero sobre todo la gracia que le ponías al momento de transmitir estas experiencias a quienes estábamos aprendiendo de vos en esa conferencia. ¿Cuáles son esos elementos que vos considerás necesarios cuando los docentes tenemos que trabajar esa creatividad? Porque, insisto, a algunos nos agarró con alguna clase de experiencia, pero a otros nos tomó totalmente desprevenidos de pasar del aula presencial a un entorno virtual de una manera brutal. Y yo creo que viene como anillo al dedo esas experiencias que comentaste. ¿Por dónde tenemos que empezar para trabajar la creatividad que todos tenemos? Bueno, lo de derecho mercantil es la materia que está dando mi hijo en la facultad en 5º año de derecho. Entonces, como le estuve escuchando, estuvo rindiendo, sabía, entonces era lo primero que me vino a la cabeza. Segundo, dijiste algo y yo quiero contar que también es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Es como cuando organizamos un evento. Nosotros sabemos de 1 al 100, pero resulta que salió hasta el 60% de lo que esperábamos porque no llegó a tiempo la comida, faltó la música, pasó esto, pasó lo otro, pero la gente que asistió no se dio cuenta. Nosotros sabemos que logramos un 60%. A mí me pasó lo mismo el otro día. Por una cuestión técnica de la plataforma y demás cosas, no pude pasar los flyers. Yo pensé que estaba directamente pasando los flyers. Recién me di cuenta casi al final. Y más allá del ACB que me estaba por dar, lo tomé con mucha alegría, seguí hablando, porque la tecnología te enfrenta a situaciones que tenés que aprender a sortear con altura, galanura, pero que tenés que entender que la tecnología está ahí y nosotros tenemos que aprender. Y ella está para eso,
para darte un montón de herramientas, pero también no te la hace fácil. Y de pronto te falla algo y tenés que saber zafar. Así que yo creo que esa creatividad pasa por ideas que se surgen. Vos me señalaste, porque te diste cuenta, que yo coloqué un tablero de ajedrez sobre el escritorio, porque Sí. había pensado en ese hecho. Y yo sé Con que los vos colores que más, con los colores que más me gustan, el negro y el claro, blanco. Todo, exactamente. todo psicótico. Y, y No dije, tenías la bandera, pero lo tenías subliminalmente puesto. o sea, yo dije, hay que hacer un enroque, es decir, tenemos que cambiar lo presencial por lo virtual. ¿Para qué? Para salvar a la reina. ¿Quién es la reina? Es la educación, son los jóvenes, es el futuro, es entender que el mundo va a incorporar cosas nuevas porque ha cambiado. Seguramente va a ser más competitivo, se van a necesitar otras habilidades. Fíjate vos en el currículum que me pediste, ahí yo incorporé habilidades y antes en el currículum no se colocaban habilidades. Directamente ponías tus datos que habías cursado y directamente estudios, trabajos y 3 referencias. Y hoy día incorporás en el registro, en tu currículum, perdón, habilidades que tenés, que vos considerás, tenés una autocrítica de decir, yo soy proactiva, tengo capacidad de resiliencia, tengo predisposición al trabajo, es decir, uno se califica a sí mismo. Y eso también es un cambio que antes no lo teníamos. Bueno, así va a ser el cambio que van a encontrar los jóvenes. Y cuanto más herramientas le demos, ellos van a entender que el mundo que les espera les va a exigir mayores habilidades. El que estudia una carrera va a tener también que estudiar, suponte, diseño gráfico o conocer algo de redes. Va a tener que el que estudia ciencias empresariales, conocer además marketing, si bien esa no es su hacer su especialización, marketing, conocer algunos elementos, es decir, una variedad, un abanico de habilidades y capacidades. Entonces, nuestras clases tienen que reflejar esa actitud, esas condiciones extras, ese valor agregado que se le quiere dar a la enseñanza. Yo le dije a mi hijo, voy a poner este elemento y me dice él, pero mamá, no hay lugar para poner. Pues hay lugar, porque yo, antes de comenzar la clase, por ahí les cuento un cuentito. Este se llama El Árbol de la Vida. Es una artesanía típica de México. Y por ahí les cuento la historia. Entonces, en una película, novela mexicana, casi siempre uno va a ver esta representación de lo que es el árbol de la vida. Y después voy a ir a tomar directamente, ya a comenzar a desarrollar la materia. Y por ahí el hecho de haber contado con un poquito de historia de lo que significa el árbol de la vida, de dónde vino, eso haga que yo pueda captar la atención de él. Toqué otras fibras, la parte emocional, porque somos seres emocionales, con inteligencia, pero seres emocionales. Entonces, algún elemento, yo no les digo que pongan todas las veces y vayan desarmando la sala buscando elementos decorativos, pero sí buscar la esencia de las cosas, porque a partir de ahí el alumno va a entender que tiene un Y te docente. cuento que nos Sí, conversando con Johnny Calderón, la licenciada Johnny Calderón, que nos está dando estos aprendizajes acerca de la comunicación virtual en la educación. Y aprovechamos para saludar a nuestros internautas que nos acompañan a través de las redes sociales. Saludos a Jorge Daniel Bartomeu en el departamento de Canindeyú, particularmente en Salto del Guairá. También a la familia Román en la ciudad de Fernando de la Mora, al universitario Marcelo Reisner. También nos acompaña Mario Fariña y la ingeniera en agroindustria Aide Báez desde la ciudad de Villarrica. Todos muy atentos a estas enseñanzas en la educación que está compartiendo tan gentilmente con nosotros la licenciada
Encarnación Johnny Calderón, a quien queremos muchísimo en Herramientas para Crecer. Johnny, estabas hablando de estos elementos que son muy importantes para generar esa conexión y ese ambiente de confianza con nuestros alumnos particularmente. ¿Qué otros elementos nos recomendas que hacer esta educación virtualizada o esta educación digitalizada? Bueno, recordarás que cuando éramos niños íbamos al colegio y la maestra escribía en la parte superior del pizarrón una frase. Siempre había una frase que caracterizaba, que ella recordaba, que teníamos en cuenta. Bueno, un libro es el mejor amigo del hombre. Exactamente, al que madruga, Dios lo ayuda, decía la maestra, ¿no? Y entonces eso caracterizó la enseñanza de esa época. Hoy día, como lo hacemos desde nuestros hogares, ¿por qué no poner un cartel con el nombre de la materia? Un cartelito con el nombre justamente de la profesora, de la próxima vez que vamos a estar conectados, porque dice, ay, yo me olvidé, no sabía, profe, porque ellos tienen toda la cantidad de excusas listas y uno tiene que tener todas las prevenciones ante esas posibles excusas. Entonces, ¿cuáles son? Poner un cartelito, el próximo jueves a las 18 horas es la siguiente clase virtual conmigo. Al comenzar, suponte, Juan Carlos, que digas, de esta materia ya presento dos preguntas. Acá tengo una definición y directamente pone la definición. Quiero que ustedes opinen al respecto. Y la definición puede estar acertada o errónea. Vamos a ver si ellos se dan cuenta o no. O si dicen, sí, es muy cierto lo que debe dar, o directamente no opinan. O se dan cuenta, ¿no? Profesora, esto que usted dice acá no se adecua a lo que nos estuvo enseñando. Ahí quiere decir que hay atención, hay cabeza. Son algunos elementos. Hay algunos temas que son universales, amplios, intemporales, que se pueden aplicar para casi todas las materias. Y yo puse el ejemplo de el tema del medio ambiente. Hace pocos días estábamos recordando el Día del Medio Ambiente. Bueno, eso se puede prácticamente aplicar para todas las carreras, todas las materias. Un párrafo de 10 líneas sobre el medio ambiente. Envíenme al WhatsApp un tema que no sea ni político ni religioso, porque siempre son los más urticantes. Pero puede ser sobre el bullying. Quiero la opinión de este estudiante de Derecho. Yo enseño Derecho y una materia X, pero quiero que me escriba sobre el bullying. Y él va a hablar sobre la parte legal, las implicancias, los artículos, la ley, lo que dice. Pero el estudiante de psicología puede tener otra opinión. Y el de ciencias de la educación, cómo hacer una campaña para que eso deje de existir, el bullying en las escuelas, en el trabajo, en muchos lugares, inclusive en los hogares. Entonces, hay temas que son intemporales y se adaptan para prácticamente todas las carreras. Yo elegí 10, pero uno puede seguir buscando y hay más temas. Después, decirles a los jóvenes, bueno, no estoy de acuerdo con tu pensamiento. Vos escribiste esto en la consulta que hice, pero quiero saber si yo te planteo tal cosa, ¿sabes qué dirías? Aunque estés en desacuerdo con lo que él diga, pero es su opinión, elaboró una idea y eso es bueno. Es decir, para la carrera de ciencias empresariales, el tema en este momento de la cantidad de jóvenes que han quedado sin trabajo. Bueno, háganme un resumen, hagan screen de las páginas digitales de varios periódicos, pueden ser periódicos digitales o psicólogos o economistas que hablan al respecto, y háganme un resumen todo junto en una página y envíenme a un grupo de WhatsApp que vamos a tener todos. Entonces, eso va a hacer que el joven busque, el estudiante dice, pues yo estudio ciencias empresariales, contables, ¿qué tengo que ver con esto? Sí, hay un índice muy elevado, háceme un cálculo, cuánto puede incidir en la economía, cuánto tiempo puede pasar para que ese joven que quedó sin trabajo y después de 5 meses recupera el trabajo,
Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cuánto tiempo recupera su economía, su estabilidad? Es decir, el planteo puede ser amplio. Y saca screen de lo que dijo un economista, de lo que dijo un médico sobre la pérdida de trabajo, cuánto influye. Entonces de pronto le damos una perspectiva ancha. ¿Qué hicimos? Que él se interese en el tema. ¿Qué pasa con eso? Hay participación, hay vivencia, Juan Carlos, y es lo que necesitamos. Absolutamente, es decir, trascender al simple nivel cognoscitivo o meramente documental de nuestras clases para que ese compartir virtual que tiene un propósito educativo pueda capitular, pueda recoger, pueda valorar las experiencias que están viviendo nuestros estudiantes, que pueden ser totalmente variopintas. Yo me acuerdo unas semanas atrás teníamos nuestro primer examen parcial mediante plataforma virtual y tenía a una alumna muy dedicada, muy responsable, pero absolutamente destrozada. Lo que yo no alcancé a saber con antelación es que ese mismo día había despedido a 50 personas. Entonces, imagínate en qué manera una persona iba a estar en un examen, o sea, responsablemente en un examen, pero habiendo tenido que lidiar con una situación que afectaría a 50 familias que de la noche para la mañana se quedan sin su sustento, Choni. Entonces, esta recomendación que nos estás dejando de orientar nuestras actividades dentro del entorno virtual para recoger las vivencias, me parece que es muy valioso para nuestros estudiantes, y mucho más valioso para nosotros los docentes, para conectar, para generar ese espacio de confianza que bien lo habías dicho desde el principio. Sí, creo que ellos están mucho más preocupados que nosotros, porque pensaban que, bueno, terminaban la carrera, trabajaban, encontraban un buen trabajo, se casaban, tenían su casa, su auto, viajaban, estaba ya todo programado. Y de pronto alguien dio las cartas de nuevo y cambió el juego. Y entonces nosotros tenemos, además de la responsabilidad de darles la información educativa que nos corresponde por la materia que enseñamos, tenemos la responsabilidad de transmitirles serenidad, templanza, equilibrio. Me decía hace unos días una persona con quien estuve hablando que ahora viene la fase más difícil. Le digo, ¿por qué más difícil? Más difícil que la salud, el problema del contagio. Y me dice, sí, cuando eso vaya disminuyendo, van a venir los problemas, las afecciones mentales. ¿Cuánta gente queda afectada por la pérdida de trabajo, por el miedo, por la inseguridad, por todo eso que contenía nuestro sistema de vida? Y me dice, y luego viene un paso más adelante. Y le digo, más, sí, la parte espiritual. Entonces, que tenemos que reforzar porque todos necesitamos tener ese anclaje espiritual, sea cual sea la religión que uno profese, y soy absolutamente respetuosa de eso. Pero más allá de eso, de la filosofía o de la religión que uno profese, necesita que transmitir a estos jóvenes. Ellos están sedientos y necesitados. Yo le defino, Juan Carlos, el aljibe emocional. Vos sabés lo que es un aljibe, donde antes se depositaba agua, para las épocas de sequía se sacaba el agua del aljibe. El aljibe emocional es donde uno guarda los afectos, reuniones familiares, las cartas de los padres, la tarjeta de 15 años, alguna tarjeta con que recibimos un ramo de flores, esas cosas que hacen valiosa la vida para momentos como este. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle sentir que esto también pasará y que para eso se están formando. Así que no es solamente la materia, sino la templanza es lo que tenemos que transmitir. Y ese aljibe emocional, hago aquí un paréntesis para contarte la realidad que estamos viviendo de este lado del mini estudio doméstico.
fíjate vos que son 3 años de trabajar haciendo esta experiencia de herramientas para crecer y tan emocionado estaba Choni de poder tener este contacto contigo que me olvidé de enchufar nuestra señal que se transmite a través de Facebook Live y entonces me entró la desesperación de que se pierda este valioso material. Entonces ya le pido las disculpas del caso a los internautas que tuve que moverme y enchufar porque si no nos quedábamos sin la transmisión. La templanza, Choni, ese aljibe emocional del que hablas, y uno diría, bueno, pero yo soy senio profesor Minte o senio maestra Minte, poniéndonos en el lugar tanto de varones como de mujeres, pero ese aljibe emocional, y ahora me voy, hago esta mes de mix con tu currículum, porque en tu currículum dice algo que muchas veces lo hemos dejado de lado o lo hemos dejado en un rincón sin darle la relevancia que hoy amerita, que es el don de gente. Ese don de gente, independientemente de que el entorno sea presencial o que el entorno sea virtual, en donde yo tengo que generar un espacio con el cual pueda hacer esa contención desde mi propio aljibe emocional que vos mencionás. Entonces, yo como docente también tengo que cuidar mis afectos para que en el momento de compartir con mis estudiantes pueda transmitirle esa serenidad, esa templanza de elementos que vos estás mencionando también y que nosotros probablemente nos habíamos olvidado o que probablemente ni tuvimos en cuenta la relevancia que tienen en nuestra aula virtual, Choni. Sí, estamos tan asustados también nosotros. El secreto es que nadie se entere, que no se den cuenta. Nosotros que somos cabeza de familia sabemos que hay que mantener la serenidad y el orden y económicamente, inclusive en cuanto a las compras, uno a qué gastos va a hacer en la casa. Y los jóvenes se encuentran de repente que se han involucrado en más compromisos económicos que los que van a poder cumplir y aceptar esa pérdida. Y bueno, voy a tener que dejar de pagar este terreno que compré, o voy a tener que dejar de hacer este curso que estaba siguiendo, voy a interrumpir este curso de inglés porque en este momento no lo puedo hacer. Ese viaje que comencé a pagar para hacer, en este momento no lo puedo hacer. Si me reconocen y pueden esperarme un año que yo me recupere, bueno, si no, lamentablemente lo pierdo, pero ponerse niveles de pérdida. Uno tiene que tener nivel de pérdida, porque la gente a veces no se da cuenta que reconocer un error no es fácil, pero ponerle fin al error, porque no reconocer es continuar. Entonces, hasta eso debemos enseñar hoy día a los jóvenes, hacer algo que no mucha gente hace, una agenda financiera de los gastos, un control de las actividades que tiene, porque tenemos que volver a una vida que vos y yo lo conocimos. Era una vida sencilla, austera, sin esos grandes lujos. No necesitábamos hacer grandes aspamientos para festejar un cumpleaños, porque lo importante era vernos. Entonces, ahora de pronto con Y el esto, chocolate. ¿sí? Y el chocolate. Y el chocolate, y las masitas a los domingos a la tarde en la casa de la abuela cuando le visitábamos. Eran cosas simples, pero ahí está la riqueza de nuestro aljibe. Entonces, ellos van a tener que volver a eso y tenemos que demostrarles que eso es fantástico, que van a conocer un mundo que estaba asignado solamente por objetivos económicos. Nosotros venimos de una generación, yo específicamente, vos sos mucho más joven, donde los jóvenes teníamos ideales y vivíamos por nuestros ideales y muchos llegaron a morir por sus ideales. Es decir, había un idealismo que era el que nos señalaba el rumbo a seguir. Hoy día los jóvenes tienen objetivos, cambiar el auto, comprarme esto, viajar. Sí, volvamos a los ideales, porque ahí está la esencia de la vida. Y eso también tenemos que transmitirle a los jóvenes. No importa que no puedan comprarse esa ropa, ese traje que querían, o ese 15 años tan caro para la sobrina o la hermanita menor. Lo mismo va a cumplir 15 años con menos, pero vivir
más tranquilo. Nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes, Juan Carlos. Mira qué responsabilidad que tenemos como docentes. No solamente la materia, enseñarles a ser seres humanos cuya mayor riqueza sea sí mismo, sea su familia, sean sus valores y no tengo 4 casas, una estancia, 4 autos. Es decir, eso no son valores. Estamos en Herramientas para Crecer en un capítulo especial conversando de comunicación virtual para la educación con la licenciada Encarnación Choni Calderón, quien es de alguna manera la madre de Herramientas para Crecer. Y quiero comentarte que saludamos a nuestros internautas, particularmente a Carlos Ramón Benítez. Enviamos también un afectuoso saludo hasta todo el Chaco paraguayo, hasta Alto Paraná, hasta el departamento de Itapúa, también al departamento de Ñembucú, departamento de Paraguarí. Dentro del departamento de Paraguarí quiero saludar muy particularmente a mis estudiantes de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, Facultad de Ciencias, sede Carapeguá. Te cuento, Choni, que ahí alumnos de mi asignatura Planificación Estratégica son 21. De esos 21, cuando arrancábamos con todo este tema de la emergencia sanitaria y el parón general que sufrió la economía, 17 de ellos se quedaron sin trabajo. Entonces, de los 17, 3 mantuvieron sus actividades económicas. Entonces, todo esto que vos estás compartiendo con nosotros de rehumanizar nuestro servicio educativo, ya sea desde la universidad, desde la educación media o la escolar básica, es tan valioso. Entonces, hasta este momento conversamos contigo de muchos de esos elementos inmateriales o esos elementos que hacen al ser. Ahora quiero que nos cuentes tus secretos, Johnny, porque te vimos haciendo un trabajo que es fundamental, que es la producción de contenidos y diferentes clases de contenidos dentro de tu experiencia comunicacional que trabajas con los docentes. ¿Cuáles son esos contenidos que estás produciendo y cómo se hacen esos contenidos? Bueno, los contenidos, suponte vos sos docente, ¿cuál es la materia que enseñás? Planificación estratégica. Planificación estratégica. ¿Me entregás el material de todo ese semestre? Esto lo voy a dar en 3, 4 meses. El primer mes voy a dar esto, tantos capítulos. Y yo organizo y hago un material, una síntesis, un resumen. Entonces, eso te muestro si estás de acuerdo con todo lo que considere más importante, resaltante de cada capítulo y lo grabo. Y le digo, bueno, a partir de acá tenés un podcast que podés pasar a tus alumnos o te podemos dar para que tenga ya la parte audiovisual, hacemos flyer. Llevan justamente otra vez la síntesis de ese capítulo en forma de flyer, va la imagen que se proyecta, el alumno ve eso, escucha la voz y se va incorporando el conocimiento, va pensando y va incorporando y le va sirviendo como un elemento más. Esos son los contenidos que considere que pueden ser importantísimos para el alumno, porque solamente yo estoy escuchando por mi hijo, la clase que dio el docente, después lo pasa, lo escuchan y lo escuchan, pero es una voz cansina. El docente no es un animador, no es un conductor, no es un locutor, Juan Carlos. Entonces, esa ductilidad la tenemos nosotros, algo déjenos a nosotros que sabemos. Y es lo que puede ser inclusive un aporte, una voz diferente, lo que se necesita en cuanto a la dicción, a las inflexiones, al acentuado de una frase, de un título, de un concepto. Y ese material tiene su tiempo, tiene su dedicación, pero tiene su gran importancia para los alumnos. Y creo que puede ser un gran aporte. Y a mí lo que más me interesaba también de toda esta nueva línea de trabajo que vos descubriste o que la estás desarrollando en medio de esta pandemia es justamente esa capacidad de síntesis, porque probablemente los colegas docentes
sepan mucho de su asignatura, pero hoy estamos en una situación en que el tiempo es un gran tirano. Entonces, con tu experiencia en el mundo de la comunicación, vos sabes perfectamente que un mensaje tiene que llegar a veces en 30 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos, como mucho. Y ese trabajo de producción, de síntesis, de grabación, de edición, lo haces vos como profesional de las ciencias de la comunicación, Choni. Sí, inclusive la realización del flyer, hay que buscar el fondo, el elemento, buscar la frase exacta que condense la idea, el concepto que se quiere desarrollar, porque la voz va a decir el resto, porque si en un flyer, en una imagen como es la PowerPoint, llenamos de escrito, nadie lee. Sabemos bien que hay que hacer justamente lo que decía, el poder de síntesis, sintetizar lo que va a encerrar en sí toda la fuerza de ese concepto. Y a partir de ahí acompañar. Inclusive estoy preparando, tengo preparado como 30, 40 tips para el docente del siglo XXI. Consejos, ideas, reflexiones para acompañar, porque creo que todos necesitamos, más allá de la clase en sí, también un poquito de agua de ese aljibe emocional. Todos necesitamos un estímulo, una palmadita en el hombro, ya va a pasar, esto también pasará, porque también nosotros estamos en esta situación de pronto de aprensión que tenemos. Así que a todos nos viene muy bien esa parte, digamos que es un complemento. Eso estoy incorporando y, por ejemplo, para mañana preparé un contenido, yo no sé si mañana, para el 12 de junio, preparé un contenido que habla de una mujer que se fue a la guerra acompañando a su único hijo. Es Pastora Concepción Céspedes. Y hice un resumen de su historia, preparé unos flyers, entonces grabé el texto y con una emoción inmensa, porque ella, el hijo muere en la guerra, muere en el Chaco y ella queda en el Chaco a vivir al lado de la tumba de su hijo. Vivió 25 años ahí. Y cuando van, porque cada tanto iban de un destacamento militar a llevarle víveres y que ella a veces no quería aceptar, la encuentran a ella, había fallecido aferrada a la cruz del hijo. Así que es un material muy lindo porque revaloriza la idea de madre, la idea de la defensa de la patria, del territorio, y son materiales que forman parte de ese contenido que estoy intentando realizar y colaborar para todos ustedes. Y un rescate histórico de la gloriosa y valiente mujer paraguaya, un ejemplo más de las mujeres de nuestro país, de nuestra patria. Aprovechamos para enviar saludos a Carlos Ramón Benítez también, al licenciado Carlos Casal. Enviamos saludos a Cecilia Rojas, que nos acompañan a través de las redes sociales en Herramientas para Crecer. Estamos conversando con la licenciada Encarnación Choni Calderón acerca de la comunicación virtual en la educación. Muchísimos consejos que han iniciado con el cuidado del ser, de la humanización de este trabajo que hacemos los docentes, y ahora nos está contando esos secretos necesarios para transmitir, para comunicar ese mensaje, ese concepto, ese conocimiento con asertividad a nuestros estudiantes, generando un entorno que no se limita solamente a la clase, que no se limita solamente al dichoso PDF, sino que se complementa con flyers que son diseños o imágenes o infografías que ella los prepara para los docentes, los podcasts que son audio, que corregime vos, Choni, si eventualmente me equivoco en las traducciones, que el inglés no es lo mío, eso también me tendría que enseñar algo de inglés en el futuro. Y los audiovisuales que también los prepara con ese poder de síntesis que caracteriza a los profesionales de la comunicación. Una salida muy interesante que nos acerca Choni Calderón en esta ocasión. ¿Qué más puedes contarnos, Choni, de entre los tantos secretos que tenés? Bueno, consideré que también hay que tener los elementos necesarios porque nos dan seguridad. Compré el trípode, la luz, LED, preparé un espacio de la casa, porque me duele mucho cuando escucho docentes que dicen,
a mí no me gusta, no entiendo, no quiero, no puedo. Jamás hay que decir no puedo, porque la mente registra, guardó, anotó, no puede, él no puede, ella no puede. Entonces, cuando quieras hacer algo, primero surge el no, no, vos no podés. Hay que desafiarse a sí mismo, porque la tecnología es como un tren. El tren llega al andén, suben todas las personas que quieren y se va el tren de la tecnología. El que se queda en el andén se lo perdió el tren. El tren no va a llorar por las personas sí van a lamentar no haber aprendido. Entonces creo que este desafío que es el que tenemos que tomar, y yo les insto a los docentes, no se nieguen, pídanle a sus hijos, a los nietos, al hijo de la vecina, al sobrino, pidan, si tienen que pagar para conseguir a alguien que les instruya, háganlo, es la mejor inversión. Me decían, pero no van a querer comprar un trípode. Claro que sí, sí es un elemento que necesitan para poder trabajar. La luz que yo tengo en este momento es LED con un trípode, que es la que permite que se ilumine bien. Entonces, no hace falta que sea un lugar lujoso, sino cómodo, placentero. Al alumno le va a encantar conocer algo de la casa. Al comenzar la clase le puedo decir, fíjense, yo tengo, en esta mi casa, tengo una colección, de abanicos, porque me gustan los abanicos. Entonces les puedo contar y ellos van a ingresar a mi domicilio. Bueno, háganlo con algo que les haga sentir bien. Quiero compartir con ustedes, pueden decirles, tienen un título, tienen algo. Este es un certificado de entrenamiento, Departamento de la Armada de los Estados Unidos de América. Había recibido mi marido hace muchos años. Lo tengo en la casa. Es decir, busquen algo para hacer conexión con las personas, porque ahora esta pandemia nos enseñó que necesitamos estar conectados. ¿Qué es lo que extrañamos? Vernos con nuestros amigos, con nuestros parientes, nuestros seres queridos, poder abrazarnos, estar conectados. Entonces, a través de la clase, en la función de docente, tenemos que lograr la conexión con nuestros alumnos. Ese es el desafío. Y vencerla a la tecnología. Y si se te desenchufó y te levantaste, pues le encanta al alumno ver que sos humano, estás aprendiendo, te pasan cosas. Porque así es la vida. Nada viene perfecto y embalado de paquete y no te pasa nada. Al contrario. Así que solamente agradecerte, sé que nos estamos despidiendo y me siento muy contenta de poder colaborar con muchos docentes. El que quiera acercarse, pero con mucho gusto, mi Facebook está ahí, es accesible, yo contesto todos los mensajes, así que siempre predispuesta para hacer ese camino, mi sendero, dejar mis semillas de ser humano, útil a los demás. Así mismo, de esta manera hemos conversado con Encarnación Choni Calderón, técnica superior en educación radial, egresada de la Universidad Católica, licenciada en periodismo por la Universidad del Norte, con una formación de posgrado en didáctica universitaria y productora de contenidos audiovisuales para la educación virtual. Choni Calderón, ha sido un verdadero placer tenerte y aprender de vos como siempre. Esto es un lujo total para los oyentes y para quienes hacemos esta gran familia de herramientas para crecer. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante. Será hasta el próximo martes.